Hola a todos y bienvenidos en Fútbol Sirpes para una nueva entrevista, la segunda del canal en español, ya que toca hablar de Zubieta, la cantera de la Real Sociedad, con Unai Valverde, periodista especialista del conjunto Churi-Urdin, que dirige además el Rincón de la Real, excelente canal de YouTube. ¿Qué tal, Unai? Buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos los espectadores de Fútbol Therapist y aquí encantado de hablar de la Real, que al final que se hable fuera de nuestras fronteras siempre es buena señal. Sí, eso es, eso es. Y bueno, para empezar, justamente te quería preguntar por una lista de los mejores exalumnos de Zubieta y quizás también por unos datos de manera que la gente se pueda dar cuenta tanto del buen trabajo que se hizo y que se sigue haciendo allí, como de la importancia que significa la cantera para el primer equipo UNAI. Bueno, a ver, exalumnos hay un montón que sean conocidos, digamos, internacionalmente, ya la lista se reduce un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que el nombre más llamativo ahora, relacionándolo con la actualidad, es Antoine Griezmann, que bueno, llegan a Zubieta con 14 años porque el Lyon le rechaza por pequeñito. Y bueno, pues aquí se hace una nueva vida, ¿no? Está desde muy niño, desde la categoría cadete, que es eso, con 14 años, y tiene una historia muy curiosa porque cuando es juvenil, está en el juvenil B de la Real y bueno, se lesiona el extremo del primer equipo de la Real, que estaba en segunda división en ese momento, se lesiona también el del filial, se lesiona el titular del juvenil B y entonces el entrenador de la Real decide subir a Griezmann sin mucha expectación, porque bueno, al final era el suplente del suplente de tal. Y en ese partido mete un doblete y a partir de ahí, era un amistoso, y a partir de ahí, pues todo es historia, ¿no? Va hacia arriba y mira lo que es hoy en día. Otro gran alumno de Zubieta que bueno, que ha sido histórico en muchos aspectos, en muchos sentidos, pues es Xabi Alonso, ¿no? Campeón del mundo, campeón de Europa, jugador del Liverpool, del Real Madrid, del Bayern de Múnich, ahora entrenador del Bayer Leverkusen, también estuvo el año pasado, hasta el año pasado, entrenando al filial de la Real, que este era una auténtica bomba de jugador. O sea, a mí sus inicios me pillaron muy joven, pero lo que he visto de él, que ha sido casi toda su carrera al final, pues es un escándalo de jugador, un pivote moderno, pero con toques del pasado, ¿no? De colocación espléndida, bien al choque, un golpeo estratosférico, una visión de juego ejemplar y un comportamiento también ejemplar. Y ahí, tanto en Griezmann como en Xabi Alonso, se ven patrones comunes de lo que es Zubieta, ¿no? Esos valores, esa manera de ser que sale, la mayoría de los jugadores que salen de aquí, bueno, tienen impregnada muy bien. Y bueno, en general, no es que todos salgan de la misma manera, porque si no, Zubita sería una fábrica, ¿no? De ir repitiendo cromos, repitiendo piezas. Pero sí que los que triunfan tienen varios rasgos similares, como los que te comento de Xabi Alonso y de Griezmann, ¿no? Que esa manera de ser, esa quizá humildad, esa manera de trabajar, esa capacidad de ver el juego de manera muy inteligente, ¿no? Porque Griezmann se podría decir que en el Atlético Madrid ahora mismo es de los que mejor entiende el juego, de los que más visión de juego tiene. Xabi Alonso, pues en todos los equipos que ha estado, si no es el que mejor visión de juego tenía, pues era de los mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Luego más modernos, pues evidentemente están Xavi Prieto, capitán y One Clubman de la Real Sociedad, que rechazó ir a grandes clubes cuando la Real baja a segunda para quedarse en la Real y volver a subirla, y luego termina jugando la Champions, la Europa League y demás con la Real. Una pena que no ganase el título de Copa, que le pillase un poquito tarde y ya retirado. Otro jugador con una visión de juego, es que igual te diría que mejor que los otros dos, una calidad técnica brutal. Otro que tiene un comportamiento ejemplar, un saber estar, una elegancia, tanto en el terreno de juego como fuera. Eh, no sé, unos valores muy, muy de la Real, ¿no? Este no ha salido como los otros dos que ya se marcharon del club, pero sí que estaba bien. Y bueno, pues el heredero de todo esto sería Mikel Oyarzábal, que es el último
pilar de Zubieta ya consagrado en el primer equipo, que apunta a batir todos los récords de la historia del club, del club realista, de partidos, de goles, de títulos, de todo tipo. Ya está, o sea, la proyección que tiene ya es de superar todo antes de retirarse y que veremos si sigue aquí toda su carrera. Yo, si tengo que apostar, diría que sí, por cómo es él y por cómo apunta a ir el equipo hacia arriba, ¿no? Ya está creciendo, pues ya que ahora estamos en un bache, está creciendo y me lo creo. Pero bueno, otro también que tiene un comportamiento ejemplar, muchísimo trabajo, liderazgo de sus compañeros, valores del club, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos exalumnos de Zubieta, algunos han salido mejor que otros, otros simplemente han triunfado en el fútbol regional de segunda, tercera división, que no está, o sea, no hay que minusvalorarlo, no se puede normalizar que todo lo que salga tenga que ser estrella mundial, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es un club de una provincia muy pequeña. Entonces, pues hay gente que triunfa, otra que no, y otra que triunfa a media escala, que no está nada mal. Pero bueno, yo creo que los más significativos son esos, ¿no? Un poco en lo que se basa todo lo demás, en lo que se basa todo lo demás. Sí, bueno, actualmente también están bastantes jugadores en el plantel de la Real, del primer equipo, con, bueno, lo mencionaste, Oyarzabal, pero Subimendi, Lenormand, Iaramendi, Subelia, Elustondo, Gorrozabel, Barrenechea, Guevara, Muñoz y, bueno, los jóvenes Caricaburu, Pacheco, que, bueno, personalmente no conozco, pero me han dicho que son bastante prometedores. Todo esto es aún más impresionante sabiendo que la Real trabaja muy bien a nivel de reclutamiento, ¿no? Desde unos años y que está compitiendo para una vía directa a la Liga de Campeones esta temporada, pero siguen confiando en otros canteranos que bueno, no lo mencionaste directamente, pero sí lo dejaste entender, pero vienen casi todos de Guipúzcoa, la provincia de San Sebastián dentro del País Vasco. Eso es aún más impresionante porque hablemos aquí de una población de aproximadamente 700 miles habitantes, pero sí con talento muy aprovechado, justamente. ¿Cómo se organiza la cosa en términos de captación, Unai? Bueno, a ver, cada vez se va ampliando más, ¿eh? O sea, el fútbol se moderniza, la Real crece y bueno, pues se intenta aprovechar de la situación. Y bueno, pues va ampliando un poco a poco fronteras. Tiene clubes convenidos en La Rioja, que es una provincia que está cerca de Guipúzcoa, tiene clubes convenidos en Navarra, tiene clubes convenidos en Santander, en Cantabria, tiene clubes convenidos en Vizcaya, eh, o bueno, en Vizcaya más que clubes convenidos lo que tiene es buenas relaciones con ciertos perfiles, más que otra cosa. Y luego también tiene ahora un acuerdo con un club en Canarias y algún acuerdo pues fuera de ya de España, ¿no? Pues hay uno en Suecia y creo que han empezado a colaborar, no como club convenido, con una escuela en Ghana, si no me equivoco. Pero bueno, es parte de la modernización del fútbol, ¿no? Pero bueno, lo que define a la Real en cuanto a Zubieta es la manera que tienen de tratar a los niños, ¿no? Porque priorizan que el niño esté bien en su entorno a no tenerlo desde muy pequeño cuando sabes perfectamente que por tenerlo con 7 años ya en tu plantilla no significa que vaya a llegar al primer equipo, porque los niños cambian mucho y además es que con 7 años, con 8, con 10, con 11, todavía estás jugando a fútbol pequeño, digamos, fútbol 8, fútbol 7, fútbol 5, lo que se juegue en cada sitio, que depende de un poco del sitio, ¿no? Y de ahí al fútbol 11, pues hay un cambio abismal. Aparte de que tienen que crecer los niños, se te puede quedar pequeño, se te puede quedar muy grande, puede salir descoordinado, puede salir, bueno, que no sabes cómo va a crecer. Entonces, la Real lo que hace es, no tiene ningún equipo de menos de 12 años. Ninguno. Hasta esa edad les deja estar en sus otros clubes, en los clubes de barrio, en los clubes, bueno, en los clubes formativos, digamos. Y ya con 12 años tiene su primer equipo, que es en categoría infantil y juegan con los de un año más. Es decir, en Zubieta todas las categorías juegan
contra gente de un año más. O sea, les ascienden, digamos, de categoría. El infantil de primer año juega contra gente de infantil de segundo año, el infantil de segundo año juega en cadete, el cadete juega en la máxima categoría cadete y así sucesivamente, ¿no? O sea, ya han pasado a ese punto de que les ponen a competir contra gente mayor. Pero en la captación, más allá de que les tengan ojeados desde niños, evidentemente todo el mundo va a los partidos de los coles y tal a ver qué chaval está destacando, qué niño está destacando, pero hasta los 12 años no hay equipo de la Real y por tanto no te tienen fichado. Otra cosa es que te tengan apalabrado, ojeado, que te hagan un seguimiento, etcétera. Pero hasta los 12 años no hay ningún equipo de la Real, por tanto no se capta a nadie, digamos. Esto se ha complicado últimamente porque el Antiguoco, que es un club de aquí, de San Sebastián, un club muy fuerte en cuanto a formación y a fútbol base, se ha convenido con el Athletic de Bilbao, lo que supone que el rival eterno tiene en el corazón de San Sebastián un apoyo y por tanto es un problema. Entonces, no descarto que la Real empiece a captar antes, en los próximos años. Porque, claro, si lo capta el Antiguoco antes que tú, el Athletic tiene más facilidad para que se lo lleve, al ser convenido. Y el Antiguoco sí que capta desde muy niño. Entonces, no descarto que la Real empiece a captar antes de lo que capta ahora. Pero bueno, lleva ya muchos años captando solo a partir de los 12 años. Y me parece una de las claves, porque, bueno, la Real quiere mantener a los niños en su entorno. Cuando les va llevando a entrenar, por ejemplo, yo entreno a un equipo de chavales y hay un chaval de 13 años que va a entrenar con la Real, bueno, de manera habitual. Los lunes nos van avisando y se lo van llevando a entrenar con la Real un día. Entonces, sigue en el mismo equipo, sigue con nosotros, pero ya va entrenando un poco con la Real. Y si luego deciden ficharlo, pues lo fichan. Pero bueno, que está en su entorno, pero también va adquiriendo conocimientos y entrenamientos con la Real y sus preparadores y tal. Entonces, la base es que intentan mantener esa estructura, ¿no? Tener al niño contento en su entorno y cuando ya llega el momento, pues empezar a formarlo ya en Zubieta y prepararlo para desarrollarse y para competir. Pero primero para desarrollarse. Por eso te digo, tiene, bueno, pues como todos los clubes, tiene ojeadores en todos lados, hay gente preparada para la captación, gente que trabaja en la tecnificación del club, gente que trabaja en formar a esos externos que te digo, ¿no? Que estás en el club X y te llevan a entrenar los lunes, pues eres un externo, digamos. No eres de la Real, pero sí que actúas como jugador de la Real los lunes, por ejemplo. Y luego, pues igual te llevan a algún torneo o lo que sea, con todos jugadores que no son de la Real, pero que están entrenando ahí un poco, digamos, los que están en la base de datos, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces es así, es un poco así. Es verdad que no es perfecta la captación de la Real, porque bueno, pues últimamente también se han visto, ¿no? Casos de que en Zubieta se rechazaron en su momento cuando eran jóvenes jugadores que han terminado saliendo a la élite en otros lados, por ejemplo en el Athletic. Se me ocurren los casos de dos porteros. El portero que está jugando ahora en el Athletic es el suplente de Unai Simón, pero que ahora mismo pues lleva una racha jugando titular, que es Julen Aguirre Zabala, que es buenísimo. eh, bueno, pues es guipuzcoano y podría haber estado en la Real y no lo ficharon. Y otro que tienen por detrás en el filial, que es Padilla, también es guipuzcoano y tampoco lo fichó la Real, ¿no? Por no hablar de otros casos guipuzcoanos que han estado en el Athletic hace pocos años, ¿no? Aduriz, el histórico delantero del Athletic, que también es guipuzcoano, Donostiarra, de hecho, Iraola, que es ahora el entrenador del Rayo, también, y fue capitán del Athletic, también es guipuzcoano. Bueno, Yuri, el lateral izquierdo del Athletic, también es guipuzcoano. Bueno, hay muchos, ¿no? Entonces la captación no es perfecta, pero va, claro, es que con este método se te pueden escapar algunas cosas, pero la Real trabaja en que lo que tiene y lo que capta sí que intente ser lo mejor posible eh, pues a largo plazo, porque siempre se trabaja un poco pensando en el futuro más que en el partido del fin de semana. Eso en Zubieta. Eso así nos lo hacen saber también desde el club en distintas charlas, conferencias y demás que suelen hacer y que bueno, suelo atender.
Pues no sé si de verdad eran errores los casos de Adurris y los demás de Yuri Berchiche que mencionaste, pero sí lo que creo es que si la Real, bueno, adelantaba su captación, pues seguramente habría más errores. Puede Porque ser. como bien dijiste, las cosas cambian en un par de meses, de años con a esas edades, así que bueno, muy interesante. Y lo que también dijo el director del fútbol base, ¿no? Luqui Iriarte, es que hay otra razón por la cual ese ámbito es muy interesante para los niños guipuzcoanos, o sea, quedarse en su club convenido. Es porque, bueno, antes de hacerles venir a su dieta, es porque el programa de educación física de la provincia les permite practicarles 6 deportes diferentes cada año en la escuela, ¿no? ¿Podrías decirnos un poco más sobre este tema, quizá? Sí, claro. Bueno, que antes no he comentado que la Real, en estos torneos de niños creo que es de 10 años, de 11 que se suelen hacer en verano y tal, bueno, la Liga Promises y estas cosas que compiten todos los clubes de primera con sus equipos de 11 años, la Real es el único que compite ahí con un equipo que no es equipo. Es decir, lo que he comentado, varios externos que son de otros clubes que los juntan para ese torneo, pero sin ser de la Real todavía, porque la Real no tiene equipo en esa categoría. El resto de clubes, el Betis, el Sevilla, el Villarreal, el Girona, todos tienen equipo en esa edad, pero la Real no. Eso que también es curioso, ¿no? Luego a ver. Luego te fijas, ¿no? El Betis o el Girona ganan la Liga Promises con 11 años, sí, pero ¿cuántos llegan al primer equipo? ¿Cuánta gente mete del filial esos equipos en el primer equipo? Muy poquita. Y la Real, en cambio, que en esas categorías no está compitiendo, luego tiene todo el equipo prácticamente de jugadores de Zubieta. Entonces, bueno, pues a lo mejor en algún lado se tiene que plantear el método. En cuanto a lo de la escuela, sí es interesante. No sé si son 6, pero bueno, posibilidad de hacer 6 sí que tiene. Pero bueno, sí que en general Euskal Herria, nuestra tierra, es una tierra muy rica en deportes. Porque aparte de los deportes, digamos, estándar, ¿no? Pues el fútbol, el baloncesto, el balonmano, bueno, los, La los pelota, ¿no? Sí, claro, pues por eso te digo que aparte de los normales, digamos, internacionales, universales, están los de aquí, los deportes de aquí. La pelota a mano, todas las variantes de la pelota a mano, la pala, el trinquete, el remonte, cesta punta, luego deportes de pueblo se llaman, Rikirolak, que es, pues son como labores que se hacían antes en los pueblos antaño, que se convirtieron en deportes. Por ejemplo, levantamiento de piedra, cortar troncos, bueno, un montón de tipos de esos, ¿no? Cortar el césped con una sega, un mogollón de deportes. Y además, pues otros más, ¿no? Pues la natación, el remo, que se hace mucho aquí, hay un montón. Entonces, tienes para elegir. Hay un montón y mucha gente hace varias cosas. Quizás, no sé si hay estudios sobre ello, pero quizás el hecho de practicar tantos deportes diferentes y tal, eh, físicamente o morfológicamente, te ayuda luego también a ser mejor futbolista, ¿no? Esto no lo sé, pero puede serlo. Y puede ser que sea lo que busquen también en la Real. Pero sí que en el cole, en tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, si no me equivoco, eh, en el multideporte o en la escuela haces tres deportes mínimos. Normalmente suelen ser baloncesto, fútbol y balonmano. Pero, pero bueno, claro, luego tú puedes hacer por tu cuenta pelota, frontenis, pues lo que tú quieres. Entonces eso, es un poco. Bueno, lo que sí se hace es obligar a hacer esto, ¿eh? O sea, ahora hay una normativa que en quinto y sexto de primaria, es decir, cuando eres alevín, categoría alevín futbolística, para estar en una escuela de fútbol, para poder estar en una escuela de fútbol, tienes que estar apuntado al multideporte escolar. Es decir, si quieres jugar a fútbol en un club, tienes que hacer también
2 días a la semana de multideporte en el cole donde se practica, pues aparte del fútbol, el baloncesto, el balonmano o lo que toque en algunos deportes. En algunos coles creo que es voleibol, fútbol sala o alguna cosa de estas. Entonces esto sí, se obliga, eso sí. Bueno, creo que justamente esta polideportividad es mejor desde un punto morfológico. No sé si hay de verdad estudios, pero que si solamente, si ya desde edades tempranas te especificas en un deporte, te puedes lesionar, tienes más, una probabilidad más grande de lesionarte por eso también. Y luego todo lo que es coordinación. Por eso me gusta mucho la idea. Y hablando de deportes vascos, bueno, también em, lo que la Real también, una consecuencia de esta manera de trabajar en Zubieta con los guipuzcoanos, es justamente este deseo de seguir toda su vida en el club, como Oyarzábal es su deseo, ¿no? Lo dijo públicamente, o porque Imanol Alguacil también está muy identificado con el club, ¿no? Ujú. Sí, sí, son, bueno, dos casos claros de jugadores que tienen que estar, ¿no? O sea, o de, bueno, jugadores, en el caso de Imanol, entrenador, que también fue jugador de la Real. Eh, no es el 100% de los casos, porque como te digo, como hay acuerdos con escuelas fuera de Guipúzcoa, pues también hay gente que me imagino que de niño no será de la Real, pero el formarse en Zubieta durante muchos años, etcétera, pues te puede hacer de la Real, ¿no? Te puede convertir, te puede, o ya por estar agradecido o por lo que sea, por cualquier cosa, te puede mandar a ser de la Real. Entonces, no sé si son consecuencias de ello, pero sí que habla, ¿no? Hay otros sitios en España donde la gente es del Barça o del Madrid. No voy a poner sitios, pero bueno, aquí la gente es de la Real. Sí, habrá gente del Barça, habrá gente del Madrid, habrá gente de algún otro equipo, me imagino, pero la gente es de la Real por norma general y eso implica a todo el mundo y dentro de ese todo el mundo está la gente que termina yendo captada a Zubieta y se termina formando allí, entonces esa gente también es de la Real. El caso de Aritz Elustondo es uno de los más significativos. Aritz Elustondo, que es uno de los capitanes ahora mismo de la Real, en 2012 estaba como aficionado gritando, celebrando, animando como un loco en la grada de Riazor, en Coruña, en el último partido de Liga, cuando la Real se clasificó para la Champions, con gol de Griezmann. Y luego pasó a ser una pieza fundamental del equipo y ahora es capitán y ha ganado una copa y está a punto de clasificarse para Champions él, ¿no? Lo mismo con Imanol, que fue jugador, vivió todo lo que es jugador y ahora como entrenador, pues después de pasar por distintas categorías de Zubieta, está entrenando al primer equipo, ha conseguido un título 34 años después, ha revolucionado todo lo que es el primer equipo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que considero que es importante que haya gente que sea incondicional de la Real dentro del club, ¿no? Que no sea todo contratar a alguien de fuera o lo que sea y que haga su trabajo y ya está. No, bueno, que haya ese punto de sentimiento, ¿no? Porque al final el fútbol de élite es tan seguido, tan idolatrado por el mundo porque hay sentimiento también, no es solo el deporte en sí, no es solo hago yo mi propia marca, no es solo ficho a los mejores jugadores y hago un Dream Team, no, bueno, también hay un punto de sentimiento, ¿no? Un punto de esa parte social, esa parte relacionada con la afición y bueno, pues sí que creo que en la Real eso es bastante importante. Sí, hablaste de Imanol Alguacil, ¿no? Que de jugador fue formado justamente también en Zubieta, tanto como tres otros entrenadores de primer nivel, que son Julen Lopetegui, Unai Emery y Xavi Alonso. Así que, bueno, como mencionaste un poco al principio del vídeo, la educación futbolística
que tuvieron allí probablemente también habrá sido de primer nivel porque, bueno, salen jugadores muy inteligentes de su dieta y eso te lo marcan las personas del sector deportivo, ¿no? O de la Federación Guipuzcoana de Fútbol que forman esas mismas personas. Y un hombre que sale mucho es Mikel Echarri, por ejemplo. No sé si podrías hablarnos de él y de su trayectoria. Bueno, justo casualidad estuve hace poco en una charla suya, así un poco charla no en privado, pero sí en un grupo pequeño, en una sociedad. Bueno, Mikel Echarri pues estaba ya muy mayor, ¿no? Pero bueno, su trayectoria le avala. Bueno, yo diría que tuvo la oportunidad de dirigir uno de los mejores Eibar de la historia, en segunda división, cuando todavía no era nada, como club, el Eibar. Y bueno, es uno de los mentores de mucha gente aquí en Euskadi. Ha sido seleccionador de la selección vasca, eh, hasta en la Real, evidentemente. Y es un poco el que marca metodología en muchos casos, ¿no? Es verdad que, bueno, tiene una edad y seguramente haya evolucionado todo desde que él trabajaba, ¿no? Pero sí que ha dejado, pues, bueno, no sé si pionero, pero sí que ha dejado marcas en mucha gente, me imagino que en mucha gente que haya trabajado con él. Tanto jugadores como gente que estaba en el club trabajando, como entrenadores que luego hayan sido directivos o jugadores que luego hayan sido entrenadores o partes de cuerpos técnicos de distintas maneras, ¿no? Me imagino que les habrá marcado bastante, pero sí, es un tipo muy respetado aquí, al que seguramente se le deba mucho y al que le tiene muy presente en cualquier lado. Su trayectoria al final es impresionante. O sea, pero todo el mundo que está en el mundo del fútbol sabe perfectamente quién es Mikel Echarri y te haya pillado más joven o más mayor, le tienes presente. Bueno, y otro nombre que sale mucho desde un par de años y con razón es el del director deportivo Roberto Olave, ¿no? Ya que se asegura que la cantera quede en la vanguardia del fútbol europeo con tecnología a través de un desarrollo de la recogida y del uso de datos. ¿Sabes más detalles al respecto y sabes si Zubieta ya forma parte de los mejores a este nivel o no? Es que, bueno, es un mundo muy, muy cerrado, imagino. Sí, es complicado porque cada vez está más cerrado y es más difícil conocer nada, pero no sé si es de los mejores en este sentido. En otros seguramente sí sea de los mejores, en esto no lo sé, pero sí sé que se está modernizando, ¿no? Desde que llegó Roberto Lave en su segunda etapa, que creo que es 2018, ahora tengo dudas, pero creo que es 2018, eh, ha intentado modernizar un poco esta sección, ¿no? De captación y de ojeo y de análisis y tal, ¿no? O sea, ha formado un equipo nuevo prácticamente de gente. Ha fichado a muchos periodistas que estaban bueno, que hacían cosas en Twitter, periodistas jóvenes pues, de Madrid, etcétera, que hacían análisis, que hacían scouting, que hacían cosas en Twitter, los ha fichado. Abel Rojas, que llevaba Ecos, Tomás Martínez, que estaba en marcador internacional, Xavi Esnaola, bueno, mucha gente, para hacer un equipo top que conociera bien las ligas europeas, el fútbol base, etcétera, para poder fichar lo mejor posible y también analizar cuáles son las necesidades del equipo de la manera más concreta. Para esto se están usando los datos, evidentemente, pero no como hay algún ejemplo también por Europa, ¿no? Que usan los datos casi tal cual. No sé si era el Toulouse, etcétera. Que no me acuerdo Sí, ya sí, qué sí, equipo era, que usaban el los Toulouse. datos, sí, ¿no? Vale, usaban los datos para fichar. Aquí no se usa así, yo creo. Se usa como Ayuda. ayuda, exacto, sí, o como un punto de partida, digamos. Con los datos haces una criba, ¿no? Digamos, tienes una lista de 100 jugadores. Con los datos que tú quieras, es decir, yo necesito un recuperador de balones, pues con eso hago una criba, ¿no? Y me quedan 25. Pues de esos 25 voy a ir a verles. No el que mejores datos tenga ya voy a por él, no, sin más. Voy a ir a verles, a ver si me encaja, a ver si, porque al final el ojo humano es lo que marca la diferencia en estos casos.
más allá de los datos, por ahora, yo creo, en el fútbol, porque no es un deporte como otros, que el dato marca la diferencia. Tiene que ser un aporte fundamental y creo que lo está siendo. De hecho, desde que viene Roberto Laves se consiguen grandes fichajes que nadie esperaba, ¿no? Pues el caso de Isaac, el caso de Odegaard, el caso de Cubo ahora, que parecía ya que se había acabado su carrera de estrella y está resurgiendo. Bueno, o sea, yo creo que se hacen fichajes interesantes que evidentemente no se podrían dar sin una buena dirección deportiva, un buen análisis, un buen trabajo previo. Otra pequeña revolución de Olave que acaba de empezar nada más para mí es la de la dicha post-formación, ya que aprendí que el conjunto Churri-Urdin ahora también ojea en toda Francia para atraer a jóvenes a su dieta, como fue el caso de Robert Navarro desde el Mónaco, que me gusta mucho por su perfil bastante atípico para un español. Así que de ahí también el convenio con la African Talent Football Academy de Ghana que mencionaste al principio del vídeo, me imagino. Entonces se busca ahora también perfiles diferentes como jugadores de ruptura quizás o perfiles más físicos. Sí, yo creo que sí. Pero todo en clave Real Sociedad, claro. No es lo mismo, yo creo, el fichaje en sí, como puede ser este verano que han fichado a Momo Ochoa del Angers, eh, que buscan esas características de físicas puras, de desequilibrio, regate, velocidad, gol, etcétera, que no fichar un Robert Navarro, ¿no? Que es terminar de formarlo en Zubieta. Hay una frase que no me acuerdo quién la dijo del club, que era que no podían fichar al próximo Messi, pero sí que, o sea, que no podían fichar al Messi, pero sí que podían intentar formarlo. Entonces, intentan encontrar jugadores interesantes por ahí que ocupen posiciones que quizá en esa generación escasean en Zubieta. Pues, por ejemplo, el caso de Robert Navarro, no, de Robin Lenormand. Se le fichó para ser central del filial, procedente del Brest, si no me equivoco, y cuando llegó era un central con muchas limitaciones, hacía muchos errores, era mucho peor que de lo que es ahora. Se le terminó de formar en el filial y mira lo que es ahora, ¿no? Pues un central para lo que él quiera, casi, casi. De ahí, pues esos acuerdos con las escuelas, la que te he comentado antes, la escuela de Ghana y tal, que mira, es esta. Intentar encontrar perfiles, quizás no que estén ya en la élite, no que sean ya profesionales, pero sí que tengan, pues eso, 16, 17, 18 años quizás, porque ahora mismo la edad media de debut de un jugador de la cantera en la Real está siendo de 21 años. Un poco más tarde de la tendencia general, pero claro, en su vida dicen que prefieren que suba estando preparado que no que suba por subir. Y es el caso. Se está intentando buscar jugadores diferentes que se puedan formar en Zubieta, que se pueda dar la metodología aquí y formarles para llegar al primer equipo ya entendiendo lo que es la Real y lo que es el juego de la Real y lo que son los perfiles que hay en la Real. Y no tener que hacer esa adaptación en el primer equipo, ¿no? Que se hace con los fichajes, por ejemplo. Pues el caso de Momocho, de Cubo, etcétera, la adaptación, si es que es necesaria, se hace en el primer equipo y eso te resta, has invertido un dinero y es un jugador de la plantilla y claro, todo ese tiempo de adaptación pues lo estás perdiendo, ¿no? Pero si lo fichas para el filial, por ejemplo, llegó el año pasado pronto un chaval de Canarias, del Mas Palomas, Ochieng, para el C, que hizo un reportaje hace poco sobre él. Su periodo de adaptación, su formación y tal, se hace en Zubieta, en el C concretamente, en el tercer equipo. Para cuando llega el primer equipo ya está absolutamente adaptado a todo esto, ¿no? A Donosti, a la Real, al club, al juego, a los compañeros, a todo. Entonces, pues es lo que yo creo que se intenta, ¿no? Buscar perfiles que aquí no hay, en esa generación al menos, ¿no? Porque claro, cada generación es diferente, pero por ejemplo, ahora en Zubieta, en los próximos años, digamos, cercanos al primer equipo, pues escasean, yo creo que defensores eh, y delanteros. Pues me imagino que irán por ahí los tiros, de si se trae alguien, un delantero,
un central, alguna cosa de estas, ¿no? Pero bueno, sí, se buscan perfiles diferentes, yo creo. Sí, y bueno, hablaste de un nuevo club convenido que es el Más Palomas de las Islas Canarias. También hay otro convenio que me gusta mucho, que es con los Unionistas de Salamanca, ciudad bastante grande, sin equipo en una liga mayor, digamos. Así que puede convertirse ambos en buenas operaciones. ¿Y piensas entonces que el objetivo sería tener al Sanse, o sea, la Real Sociedad B en la Liga Smart Bank, mientras la Real Sociedad C competiría idealmente en primera RFF? A ver, no creo que sea el objetivo, porque la Real lo que quiere es formar a sus jugadores, ¿no? Y hay veces que para tener al equipo en segunda división, más que formar, tienes que poner al veterano que es lo que pasó el año pasado, cuando estaban, ¿no? Que para intentar mantenerse en segunda, pues juega más quizás el que tiene 23 años, que no tiene ya opciones de subir al primer equipo, que el que tiene 19, que sí, a lo mejor en este momento es peor, pero sí que tiene posibilidades de subir al primer equipo. Y no creo que sea la idea, pero en un entorno, en una situación idílica, en una situación ideal, sí que lo mejor, evidentemente, sería tener la pirámide máxima, ¿no? El primer equipo en primera, el segundo equipo en segunda y el tercer equipo en tercera categoría, que sería la primera RF. Eso sería la hostia. Sería algo histórico, inigualable, además, y que tampoco está tan lejos en cuanto a posibilidades, porque es verdad que la Real C está sufriendo un poquito este año, pero el año pasado si el San se llega a mantener en segunda, que tampoco se quedó tan lejos, la Real C estuvo jugando playoff de ascenso, que no podía subir porque el San se bajó, pero si no llega a bajarse es que se podía haber conseguido ya, ¿no? Y es algo increíble. A mí me parece, bueno, a mí me parece brutal, la verdad, pero no creo que sea el objetivo. Puede ser una manera de fomentar y de hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, de una oportunidad de, durante ese tiempo, que esos jugadores tengan una formación más heavy. No es lo mismo para un jugador como Turrientes, como Urco, como son los que ahora están un poco ahí subiendo, jugar en segunda división en sus años de filial que jugar en primera RFEF o en segunda RFEF. No es lo mismo. O sea, pues, estás mucho más exigido en segunda división y es una buena oportunidad, pero tampoco creo que sea necesario visto lo que ha hecho la Real hasta ahora, ¿no? Hay jugadores que es que ni han pasado por el filial para llegar al primer equipo. Entonces, no creo que sea el objetivo, pero sí que puede ser una buena oportunidad para hacer, además de para mostrarse al mundo, ¿no? De mira qué cantera tengo, para hacer mejor las cosas, ¿no? Para que esa exigencia que les pides tú en Zubieta, pues también se traslade a los partidos en segunda y tal. Pero sí, a ver, a mí me gustaría verlo, ¿eh? Algún año, esa pirámide perfecta de los tres primeros equipos en las tres mejores categorías, pero aparte de que lo veo complicado, evidentemente, aunque es posible, no creo que sea el objetivo. Y tiene que depender un poco también de la generación, porque como te toque que justo te toca limpiar al equipo, en los filiales hay ciclos y hay momentos, como fue el verano pasado, en el que se acaba un ciclo y hay mucho jugador veterano para un filial, entre comillas, 23 años, incluso 24, 22, que no van a subir al primer equipo, que se tienen que marchar del club. Como te toque en ese caso que se vaya mucha gente y que tu equipo en segunda división vaya a ser un equipo súper joven, sin experiencia ni en siquiera en el filial, pues es que van a sufrir muchísimo y quizás la categoría les queda grande a todos ellos, ¿no? Y puede ser un efecto contraproducente en cuanto a la formación. Pero bueno, tampoco sé si sería así. Pero sí que creo que yo a mí me gustaría verlo, pero que no creo que sea el objetivo. Sí, pero el objetivo quizá no, pero más posibles seguramente, porque justamente si ya fichan con 18 jugadores de 18 años de Ghana, de toda España, bueno, con los convenios de Salamanca y Las Palomas, quizás tienen luego mejor generaciones y pueden mantenerse en estos tres escalones que, bueno, que justamente es más fácil subir un escalón a la vez que saltarse uno, ¿no? Ujú. Sí, sí, es así, es tal cual. Eso. Bueno, pues muchas gracias por tu disponibilidad, Unai. Fue un lujo aprender de la Real a tu lado. No sé si puedes decirnos qué trabajos periodísticos te esperan en un futuro próximo.
Bueno, seguir a tope con el canal de YouTube y de Twitch del Rincón de la Real, donde podéis ver cosas chulas. Por ejemplo, hemos hecho videoanálisis de varios jugadores de Zubieta interesantes, de Dani Díaz, el último, que es una perla del club, que de hecho es el vídeo más visto del canal. Y luego, pues esto, por ahora estoy en el periódico, en Mundo Deportivo, siguiendo a la Real día a día, haciendo cosas interesantes también. Y luego, evidentemente, dedicándome a la formación de chavales, a entrenar en el fútbol base aquí en Guipúzcoa. Que, oye, quién sabe si alguno de los que estoy entrenando llegará algún día a la red. Bueno, te lo espero, ¿no? Pero bueno, entonces os toca seguir a Unai en Twitter y en el canal, bueno, el Rincón de la Real. Pondré enlaces en la descripción y muchas gracias otra vez, Unai, y bueno, un saludo, ¿eh? A ti. Gracias.